estaba pensando cómo empezar el seminario de hoy y he pensado dos formas. La primera es una frase que me dijo un filósofo aragonés rural que se llama Antonio Sendero Dina, que seguramente nadie de vosotros conocéis porque era mi abuelo, y me dijo de pequeño: Virgilio, dime qué coleccionas y te diré qué huecos rellenas. Y va mucho de lo que vamos a explicar hoy, de todo esto. Lo segundo es un experimento de campo. Todos tenéis un móvil, ¿sí? ¿Lo podéis sacar, por favor? Bueno, ponerlo en modo avión si no queréis que os diagnostique de síndrome de FOMO. Ya os aviso a todos. Coger el móvil, darle ajustes, por favor. Le dais a la pestaña de ajustes, ¿vale? Y me vais a una cosa que pone control parental y bienestar digital. ¿Lo tenéis todos? Control parental y salud digital. ¿Os sale? Si le dais a esa tecla, veréis el tiempo que habéis estado conectado ya al móvil. ¿Hay alguien en la sala que haya estado menos de una hora? ¿Has estado menos de una hora? Pues un aplauso para ella, por favor. 15 minutos. Increíble. La recomendación es que sea una hora como máximo, ¿eh? Cada día que os vayáis a dormir, hacer esa prueba. A ver cuánto habéis estado conectados al teléfono. ¿Sabéis cuántas veces tocamos el móvil? Alrededor de 2.000 a 3.000 veces. En los casos de adicción, más de 5.000 veces. ¿Vale? Bueno, y vamos a empezar la charla porque si no me voy a empezar a hablar y me pasa siempre que me va a quedar en la cuarta diapositiva, así que vamos a empezar a hablar. Esto, ya empezamos. A ver. Ay, que no me da. Vale, oye, muchísimas gracias. Mira, vamos a hablar de lo que llamamos las adicciones comportamentales, que técnicamente y clínicamente no están definidas. Solo he definida una, lo que nosotros llamamos nuestro código de diagnóstico, que es el game disorder, el trastorno por juego. Y el tema de la sexualidad en el CIE-11, en la clasificación europea está, pero está muy en controversia porque no nos ponemos de acuerdo los psiquiatras, si realmente hay que calificarla como una adicción o no como una adicción. Y eso estaremos hablando ahora. Hay 4 cosas que quiero que os llevéis hoy. 4 cosas. La primera, ayudaros a entender el por qué hemos llegado a la situación actual. No sé si habéis leído hace 2 semanas esta noticia de última hora. 90% de los jóvenes adolescentes de Baleares consumen pornografía. Fijaros, el 45% es un estudio, casi 4.000 jóvenes, que no es una cosa de... Casi el 45% afirman que consumen la pornografía para aprender. Y sin embargo, de todos los que han consumido pornografía, el 70% ven vídeos violentos dentro de la esfera sexual. Poco para que os situéis. Y para más INRI de todo, lo hablábamos antes de empezar, solamente el 20% de las familias, de los niños encuestados, son niños, 13 y 18 años, eran conscientes de que sus hijos estaban viendo pornografía. Y podría seguir hablando de muchas más cosas, el por qué de cada 100 personas que entran en el FAN, 95 salen con una compra. O el por qué la primera causa de muerte no natural en adolescentes es el suicidio, hoy en día. Recientemente habéis visto las noticias de las dos chiquitas, y si estuviera aquí un compañero de salud mental infanto-juvenil, os dirían los dramas que estamos viviendo ahora. No, porque 1 de cada 3 adolescentes ven el futuro negro, 1 cada 4 tienen patología, y el 15% están en tratamiento psicofarmacológico. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando hoy en día
para, seguramente con una de las promociones, las juventudes que tenemos mejor formadas, los padres mejor formados. Si ves en una librería los dos libros que se venden por encima de todo es el crecimiento personal y el cuidado de los hijos, son los bestsellers en tiendas, ¿eh? Tenemos a las generaciones de padres mejor formados, tanto a nivel personal como para los chavales, y sin embargo estamos viviendo todos estos dramas, ¿no? ¿Por qué España es el número 1 de los países de la OCDE en consumo de ansiolíticos? ¿Por qué Baleares tiene una mayor tasa de incidencia en consumo de cannabis? ¿Qué está pasando? Intentaremos explicar un poco el porqué, o al menos desde mi perspectiva personal. Una vez que estaba en una charla en Barcelona con un psicólogo, que ahí sí que me explicaba un poco la relatividad de las opiniones personales de cada uno. Me decía: Virgilio, ¿sabes cómo caza un murciélago? ¿Lo sabéis alguno? ¿Sabéis que caza con ultrasonidos? Que emite una onda por ultrasonidos y en función de la reflexión de la onda calcula la parábola del mosquito, dónde va a ir, estira su lengua peluda y lo caza. ¿Sabéis cuánto pesa el cerebro de un murciélago? 10 gramos. El nuestro 1 kilo. Para poner en relación un poco, en relatividad, un poco lo de las verdades absolutas. Yo os diré la que yo considero, a lo largo de estos 20 años de tratando los dos grandes cánceres que creo que hay hoy en día en la sociedad actual. Que si alguno me oísteis por la radio en el programa ya lo sabréis, yo os lo adelantaré. Otra de las cosas que quiero que os llevéis es enseñaros 2 herramientas rápidas, sencillas, fáciles, que es el manejo de emociones, rápido, fácil, y la validación. Que aprendáis a validar. Uno de los grandes problemas que hay en esta sociedad, en el sistema educativo el primero, es que se nos enseña a resolver el problema desde el principio y no a entenderlo. Y gran parte del problema está ahí. Y esto los que trabajamos en adicciones lo sabemos desde hace mucho tiempo. Usamos lo que llamamos la técnica motivacional, ¿no? El llegar a ponerte a nivel del usuario, del chaval, y poco a poco ir subiendo con él. No como antiguamente hacíamos: yo estoy arriba, él está abajo, y es una lucha constante. Luego, os diré un poco los ítems que hay de cada una para reconocer, y por último las pautas. Es mucha historia, intentaré ir rápido, dar menos importancia a aquello que considere y que por lo menos os llevéis de esos 4 bloques una cosa cada uno, ¿vale? Empezamos. Me podéis interrumpir en cualquier momento, por supuesto, podéis hablar, podemos hablar. Bueno, lo primero, la solución. Esto es como me gusta empezar. Os he dado está el programa CIBES, un programa que desarrollamos en 2017 con las TICs, con las tecnologías de información y comunicación. Hasta 23 años, de 24 para arriba es el Eureka. Hay un servicio de prevención, un servicio de formación y capacitación a familias, y luego un servicio itinerario que llamamos educativo y terapéutico para los chavales, tanto hasta 23 como para arriba, en terapia grupal o individual. Os he dado por ahí algunos flyers, directamente es gratuito, solo tenéis que ir allí, llamar, y si conocéis a alguno o veis identificado en alguna de los seminarios que hablemos hoy que alguien cercano, algún familiar o algo, solo tenéis que ir allí y pedir ayuda y se os dará, ¿vale? Este es el edificio, está en Somorro, justamente enfrente de lo que es el Eroski. Es una nueva sede, no sé si la conocéis o habéis está aquí en la carretera Manacor antes de llegar a Sonllase. Vale, lo primero de todo, no sé si alguno de vosotros se ha tomado la molestia de buscar lo que significa adicción en latín, y es además la mejor definición que existe: esclavitud. Y eso es una adicción, ser esclavo. Me da igual que sea una sustancia, que sea una conducta. Cheburúa dice: cualquier cosa que sea suicidaria de darnos placer se puede acabar convirtiendo en una esclavitud, en una adicción. Claro que sí. Y además lo vamos a hacer de forma compulsiva, ¿sabes? Y en un principio por placer, pero luego por evitar el placer. Ahora os voy a explicar en un minuto cómo funciona cualquier tipo de droga en el cerebro humano y cualquier tipo de conducta que sea suicidaria de darnos placer. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos placer? El placer es algo fundamental y necesario para el ser humano, para sobrevivir. Pensarlo un momento: si no tuviéramos placer cuando comemos, no comeríamos.
Si no tuviéramos placer a la hora de tener relaciones sexuales, no tendríamos relaciones sexuales y nos extinguiríamos. Si no tuviéramos placer al taparnos, cuando tenemos frío, no nos taparíamos. Es un reflejo neurobiológico que está dentro de nosotros y además funciona como tal. ¿Cuál es el problema de todo lo que significa adicciones, sea con sustancia o sin sustancia? El problema es una cosa que se llama dopamina, que es un neurotransmisor, una hormona que hay en el cerebro. Y os voy a poner un ejemplo muy grosero. Imaginaos que por comer una hamburguesa o un buen plato, un jamón de mi tierra, de Teruel, segregáis 10 gramos de dopamina. En el caso de la cocaína o de una adicción, por ejemplo, al sexo, podríamos llegar esos 10 gramos a multiplicarlo por 1.000.000. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque cuando tú al cerebro haces algo que te gusta, el cerebro lo deja grabado y dice, uy, esto me ha gustado y además quiero que se repita y además voy a pensar cómo puedo repetirlo. Y en unas primeras fases aparece lo que se llama la recompensa, el sistema de refuerzo. Luego, fruto de esos chutes de dopamina, acaba alterando el cerebro y esa recompensa acaba convirtiéndose en algo negativo. Y uno realmente ya no consume o hace una conducta realmente para tener placer, sino precisamente para lo opuesto, para evitar el malestar. Y es lo que llamamos el síndrome de abstinencia, ¿vale? Por la tolerancia, tanto a las conductas como a las sustancias, ¿vale? Vale. Esto es fundamental y sobre todo en el día de hoy. Es decir, el 97% de los adolescentes usan Internet. Pero realmente lo importante es saber qué es lo normal, qué es lo problemático, qué es el abuso y la dependencia. Y eso lo que me lo va a marcar realmente es la relación que yo haga con ese instrumento. No hay que demonizar tampoco las TICs, el Internet. Hoy estáis aquí gracias a eso. Os han mandado por Instagram, por Facebook, por correo, por WhatsApp. Oye, hay una charla de Virgilio que va a hablar de este tema y es una herramienta y es útil. El problema es la relación que establezca yo. Y si eso me supone, como os digo aquí, una pérdida de control, una dependencia psicológica, que pierda todo el interés absolutamente por todo, tanto dentro de la familia como fuera, y me interfiere en todas mis esferas, con los amigos, con la pareja, en el trabajo, absolutamente en todo, pues ahí sí que estamos diciendo que hay un problema. Pasa lo mismo que con el carácter. Uno puede tener una forma de ser y mientras no le genere problemas, pues vale. Pero el momento que le genera una serie de problemas, ahí ya estamos hablando de un problema. Por ejemplo, los trastornos de personalidad. ¿Vale? Vale. Seguimos. Momento cumbre. ¿Por qué la sociedad es tan frágil? Se admiten respuestas. Yo lo tengo claro, dentro de mi subjetividad. Lo primero, y creo que es un consumismo desaforado. Es decir, basar toda mi identidad, todo mi yo, en acumular cosas, y no solo lo material, sino experiencias, y yo no os digo nada de relaciones sociales en redes sociales, esto es un gran drama. Que me importe más que me den un like una persona que vive en Sydney o en Nueva York, que no conozco absolutamente de nada, a que mi primo me dé un abrazo y me vaya a tomar un refresco con él, esto es un drama. El creador de Facebook lo reconoció en el Congreso de Médicos. Creamos Facebook para hacer dependientes. Lo que más engancha a una persona es sentirse querido. No conozco a nadie que no le guste sentirse querido. Y el que inventó los likes, pues seguramente será muy rico y esté viviendo muy bien, porque fue el negocio del siglo. Esa es una de las cosas. La otra cosa es lo que llamamos el cambio estructural que hay a nivel educativo y social. Hemos pasado de lo que es la intelectualización de la vida a la emotividad. Es decir, mi bienestar por encima de todos. Aunque eso implique romper cualquier proyecto mío de futuro. Es decir, es la tiranía del deseo porque sí. Yo con los chavales del proyecto me río mucho con ellos y les digo, me he inventado un síndrome chino, con nombre chino, y es el síndrome de yo-yo ya-ya. ¿Sabéis qué es el yo-yo ya-ya? Yo-yo y ya-ya-ya. Es así. Claro, fíjate, el otro día veía una alumna brillante, número 1 de una facultad en Madrid, que iba una política, y me daba una pena terrible. Y era la expresión máxima de lo que es la emotividad frente a la intelectualización, ¿no? Es decir, era un discurso lleno de odio. Y yo pensaba, como os digo, la razón la tengo yo y nadie más que yo. Es decir, y yo pensaba, pero si la universidad tiene que ser un sitio, un ágora, una plaza de confluir todo tipo de ideologías, de pensamientos,
que cada uno rebata, que argumente, y ya no pasa eso. O estás conmigo o estás contra mí. Si me permitís la expresión en términos políticos, o eres un facha o eres un comunista. No hay los medios. Uy, es así. Y en eso nos hemos convertido. Fijar encima el gran drama de este segundo, si mi bienestar está por encima de todo, si yo siempre tengo la razón, me están quitando la capacidad de equivocarme. O se me está diciendo que yo no me equivoco nunca. Y eso es un gran error. Y eso es una de las cosas que tendríamos que aprender ya e instaurar ya en el sistema educativo. Yo creo que estos son dos de los factores importantes hoy en día, ya os digo desde mi subjetividad, que están afectando un poco a la fragilidad, y tenemos lo que tenemos, sobre todo con los jóvenes. Otra de las cosas que me planteo muchas veces es qué es la felicidad, y eso tiene que ver mucho con el tema de hoy. No sé si os puedo preguntar, ¿me permitís preguntaros qué es la felicidad para vosotros? Complicado, ¿eh? Según un economista sería tiempo en bienes materiales. El problema es que no tenemos o invertimos mucho tiempo para tener los bienes materiales y por eso estamos todos como estamos. Dime. Efectivamente. Mira, lo bueno y lo malo en verdad es un constructo sociológico. O sea, ¿sabéis cuántas decisiones tomamos cada día? De 20 a 30.000 decisiones. No son pocas, ¿eh? ¿Sabéis por qué esta sociedad está como está? Tremendamente amargada. Miguel y yo tenemos tantísimo trabajo, y los psicólogos nos cuento, porque la gente no es honesta con las decisiones que se toman. Es algo tan sencillo como eso. Yo puedo estar quejándome de mi trabajo, de mi jefe, que no lo voy a hacer, que está aquí. Es decir, pero yo cada día que me levanto decido seguir el mismo trabajo y con el mismo jefe. Es decir, ¿cómo? Y eso es un gran drama. Es decir, porque realmente no es bueno ni malo, ni un trabajo, ni una casa, ni una relación. No, el problema es que no somos honestos con las decisiones que tomamos cada día. Y para más Inri, y Miguel lo colaborará, es decir, tenemos la puerta abierta para, Virgilio, dame una pastilla para soportar esto. Porque con el tema de las emociones ahora hablaremos, esto ha pasado pues como con la tecnología. Seguramente, es decir, porque la media de edad es de 30 para arriba, cuando se rompía algún electrodoméstico en vuestra casa, seguramente vuestro padre o vosotros mismos llevabais la lavadora o la televisión en el barrio a arreglarla. No sé si os acordáis, era así, ¿no? Se arreglaban, ¿no? Hoy en día no. ¿Hoy qué se hace? Vas al Mediamar y la compras, porque es más barato comprar que arreglar. Pues eso es lo que ha pasado con las emociones. Vienen a Virgilio, a Miguel, dame unas nuevas o quítame estas. Y eso es otro de los grandes problemas que tenemos hoy en día en esta sociedad. No somos capaces, y ahora lo veremos en los factores de psicológicos, sobre todo de cara a pasar algún tipo de este tipo de dependencias. Uno de los rasgos es precisamente ese. Vale. Ya se me ha pasado otra de las preguntas, que es lo más importante que tenemos. Ya la habéis visto ahí, por encima de todo, os lo aseguro, el tiempo. Eso es lo más importante. Yo siempre digo de broma hasta que el otro día tenía un paciente en la privada que es ingeniero y me dijo, Virgilio, lo voy a mirar. Y además lo he dicho tantas veces en tantas charlas, algún día voy a hacer una app, me va a meter en el mundo tecnológico, que va a ser una cuenta atrás. Y va a ser, a ver, datos del Instituto Nacional de Estadística, Virgilio otra vez, edad media, 81 años, tengo hipertensión, me va a quitar 2 años, tengo ahora 48 años, 30, me va a dejar en 27 años, por 365 días, por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos. Un número y una cuenta atrás. Si nos planteáramos todo eso, claro, cuando vas al banco y dices, bueno, a ver cuántos números de estos se me quita de la cuenta, uno se plantearía muchas cosas también, a la hora de adherirnos a las cosas materiales, ¿no? Veríamos que es realmente importante. Y si no me creéis, que no tenéis por qué hacerlo, os aconsejo a todos que leáis la última entrevista que le hicieron a Steve Jobs justo antes de morir. Y lo entenderéis todos, que era lo importante para él, ¿vale?
más cosas. Y empezamos. Seguramente una de las diapositivas más importantes hoy de la charla. ¿Qué es lo que me va a influenciar para yo acabar con una dependencia, tanto sea con sustancia o sin sustancia? Hoy estamos hablando de la sin sustancia. Lo primero, la impulsividad. Os lo digo yo, lo que nos frena es el pepito grillo que se llama lóbulo prefrontal. El punto máximo de maduración del lóbulo prefrontal son los 24 años. Hay algún caso, sobre todo de políticos, que todavía no maduran, pero generalmente son los 24 años. Ahora poner eso en contraste con los jóvenes adolescentes, 14, 15, 17 años, que no tienen ese freno. El lóbulo prefrontal es el que os frena, el que os permite hacer lo que llamamos funciones ejecutivas, el raciocinio, el tomar las decisiones razonadas. El adolescente es como el móvil cuando actualizas el software y se te queda bloqueado 5 minutos y no puedes hacer nada, pues está en esa época. Y hay que entenderlo como parte más del proceso. Búsqueda de sensaciones, el aumento de la excitabilidad. Para más INRI, y me centro en este perfil y en este grupo de chavales, hay dos podas neuronales, una a 6-7 años y otra a los 17-18 años. Es como un jardinero que se nos va podando las neuronas. Pues justamente en ese franco de edad, aproximadamente 15, 18 años, 19, se me están todas las neuronas podando. ¿Eso qué significa? Que los receptores donde actúa esa dopamina, esa hormona del placer, ese chute que me daba con las drogas, pues tienen un 20% más. ¿Eso qué significa? Menos, perdón. ¿Qué significa eso? Que tienen que sentir o exponerse a situaciones mucho más intensas para sentir lo mismo. Mirar el cóctel que llevamos. Tercero, autoestima baja. ¿Quién de aquí tiene autoestima alta? ¿Sabéis cuál es la fórmula de autoestima? Todos, además, en nuestra generación hemos estudiado matemáticas todos, y sabéis lo que es el numerador y el denominador. Hoy en día los jóvenes no lo sé, pero aquí lo sabéis todos, ¿no? Vale, la autoestima, la parte de arriba. Los éxitos que yo tengo en mi vida, ¿vale? Lo divido por los objetivos. ¿Qué es lo que ocurre? Gente exitosa tiene autoestima mala. ¿Por qué? Porque los objetivos son muy altos. Pensad en vuestros hijos seguramente, si tienen un perfil autoexigente, responsable, hiperresponsable, etcétera, tal, cuando habléis con ellos y decís, pero ¿por qué te sientes tan mal y con tan poca autoestima? Si estás estudiando una carrera universitaria, si tienes un amigo, tienes tu pareja, tienes tu vida montada, ¿por qué? Pues seguramente tenga que ver por la parte por la que dividimos, con los objetivos. Hay un refrán castellano que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso realmente se lo tendría que aplicar todo el mundo así. Los objetivos realistas a día de hoy, con los chavales con adicciones lo trabajo. Preocúpate de mantenerte hoy, no de que seas alta terapéutica. Mantente hoy, ya mañana ya hablamos y lo consigues. Esto es como el que quiere empezar a correr, que quiere hacer una maratón en 2 meses. Pues no vas a hacer una maratón en 2 meses. Corre hoy 2 minutos y anda 5. La semana que viene corre 5 y andas 3. Y seguramente cuando llegues 2 años podrás hacer una maratón. Pero si te planteas desde el primer día hacer una maratón, te me vas para abajo. Y otra de las cosas fundamentales que tiene que ver la intolerancia a los estímulos displacenteros es lo que os comentaba anteriormente, con el tema de la emotividad y yo, ya. Y esto lo tenemos aquí, en nuestra sociedad, es así. Otro factor es lo que llaman los psicólogos el coping. ¿Cómo me enfrento yo a las situaciones malas de la vida? Y aquí hay 2 caminos. Uno es a través del problema, que es lo correcto. Cuando yo tengo un problema, ¿cómo me enfrento? Virgilio, ¿cómo te enfrentas? Lo correcto sería a través del problema, porque busco alternativas, soluciones, pero generalmente no es así. Se centran en la emoción que genera eso. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque empiezan los mecanismos malos de actuar. Y uno de ellos, y que está en relación con las adicciones, es la evitación y la reducción de la tensión. Y son los 2 mecanismos generales por el cual una persona y un joven generalmente, en muchas ocasiones, va a consumir, para evitar o para bajar la tensión. Luego está también la preocupación, o la superstición, o la autoinculpación, es decir, todos son mecanismos malos de afrontar la situación de estrés. En vez de asumir responsabilidades, de decir, hacer un distanciamiento positivo, es decir, hacer mecanismos correctos. Pero hoy en día no están los chavales preparados para enfrentarse. Yo a mí me da pánico decir hoy en día, cuando tengo estudiantes que dice Miguel, es decir, que pidan un 14 para medicina, me parece horroroso, de verdad. Porque es gente que nunca se ha frustrado,
es gente que nunca ha tenido un problema. De decir, no, y con la sociedad que tenemos, claro, decir, están en ese culmen. Claro, ¿qué pasa? Que luego son residentes, llega un día, son yasser, te vienen de soledad, dos gitanos te escupen, te pegan y dejan la residencia. O le echa una bronca a un adjunto y se van llorando, o se van a que le pongan un ISRS, un antidepresivo. Dices, pero bueno. Claro, yo soy de otra generación. En Zaragoza me da casi esta vergüenza, pero pedían un 5,5 sobre 10 para entrar en la Facultad de Medicina. Entrábamos 570, ahora salíamos 150, pero entramos 570, ¿eh? Ahora, ahí había de todo, gente normal. Pero hoy en día, que son 14. Y sí, tiene una inteligencia cognitiva alta, pero está luego la emocional, la social, la cinestésica, tantas cosas. Porque hay muchas inteligencias, ¿eh? Todos son superdotados, Barack Obama, Sergio Ramos es superdotado, aunque lo veáis así con los ojos como los tiene. Tiene inteligencia cinestésica, que se llama. Yo, es que con los futbolistas porque hablo muy mal inglés, y veo a los futbolistas que hablan inglés, digo, algo me tiene que pasar a mí, porque si veo a Sergio Ramos y a Messi hablar inglés y yo no sé hablar inglés, digo, es una cuestión genética y no puede ser de inteligencia. Y por eso que les tengo siempre. Pero bueno, es una inteligencia, la cinestésica, Rafa Nadal, claro, de decir, y ahí nos estamos centrando en solamente un bloque. A nivel emocional, la carencia de afecto, el ánimo irritable depresivo, esto es fundamental. El padre helicóptero, madre ausente, o al revés. Estamos trabajando todo el puñetero día, no estamos criando a los niños, hacen apegos inseguros o los síndromes abandónicos, porque papá y mamá, quien me tiene que querer y cuidar, no me quieren, pero no porque seamos malos padres, sino porque no les damos la emoción, la seguridad, el apego seguro. Entonces se les mete dentro que nadie les puede querer, y luego en su vida vas viendo cómo van replicando patrones, rompiendo inconscientemente todo tipo de relaciones, porque dentro de su cabeza piensa que nadie le puede querer, y para ellos confirmar constantemente que nadie les puede querer, pues rompen todo tipo de relación. Es que a mí nadie va a estar conmigo. Y todo parte de la infancia, por supuesto. Y es una cosa que nos teníamos que hacer mirar todos. Os recuerdo que lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo, ¿eh? Os lo vuelvo a recordar. La cohesión familiar débil. Último caso visto hace la semana pasada del ciber, chaval con juego patológico. El desencadenante fue la separación de sus padres. Además, lo decía con una rabia, había vuelto a recaer, había mala relación, el padre le paga, real, un viaje a la madre que se vaya a Cuba con las amigas, y ya no se supo más de la madre. Y recayó. Lo importante es una estructura de la familia. Es lo que nos ha permitido a España salir de muchas, la estructura familiar. El apoyo. Y pobreza en las relaciones sociales. Mira, una de las cosas que más triste me ha puesto, muy cerca de aquí, un colegio que pasé, un día que salía de guardia, y veo a 5 adolescentes real, en un círculo, mirando el móvil y comunicándose a través del móvil. Digo, no me lo puedo creer. Estaban hablando por el puñetero móvil, en un círculo, todos con la cabeza así. Y lo que me da terror es el metaverso, Nos van a tener encerrados. Nos quejamos de que nos confinan con el COVID y nos van a tener encerrados, Todo va a ser virtual. Este carnaval tecnológico. Seguimos. El vídeo no me da tiempo poneroslo. La presentación la tenéis. El vídeo es muy divertido porque es una alemana, que son 10 minutos. ¿Qué hora es? Me he ido ya 40 minutos y estoy en el primer bloque. Explica muy bien cómo hay dos partes, como os digo, el pepito grillo y la parte instintiva es el límbico, que si cogéis una línea del iris y otra de la oreja, donde se juntan las dos líneas, ahí está el centro del placer. Entonces hay una periodista alemana que dice, no, yo no me dejo influenciar por la publicidad ni por nada. Entonces este neurocientífico con una resonancia magnética funcional le demuestra cómo cuando ponen rebajas, un flash bajando un céntimo a un snack de un Kit Kat de estos de 2 euros, 1,99, apaga el lóbulo frontal y enciende el límbico. Impresionante. Un puñetero céntimo. Claro, ¿os habéis preguntado por qué antes las rebajas eran limitadas a 2 periodos muy concretos?
era para defendernos. El propio Estado nos ayudaba a controlarnos porque no éramos capaces y no somos capaces. Y por eso limitaban el periodo para las rebajas. ¿O ya no os acordáis aquellas imágenes en la puerta del Corte Inglés esperando mujeres una hora antes de que abrieran, yendo como Odisea 2002, ahí corriendo todas a por una camisa o una chaqueta? ¿Os acordáis de esas imágenes, verdad? De decir, no somos capaces de controlarnos si vemos un céntimo de descuento en un snack. Y eso el Estado. Hoy en día, pues ¿qué voy a contar? Esto es la selva. Y encima los de neuromarketing, porque os aseguro, todas las grandes cadenas tienen expertos en neuromarketing, te ponen en letras rojas. Yo no soy tonto. Es así. Somos tontos. Y no sabéis hasta qué punto. Pues estamos inactivados. Ya. Bueno, básicamente vamos a una de las cosas que sí que, esto sí que quiero que lo llevéis, el manejo de las emociones. Las emociones es como mirar un salpicadero de un coche. Uno podría conducir perfectamente un coche sin mirar al salpicadero, pero no sabría si tiene que cambiar, no sabría si tiene gasolina, no sabría a qué velocidad va, pero el coche va. Ojo, ¿Qué es lo que ocurre cuando tú quitas el trapo y ves el salpicadero y ves que se enciende el chivato de la gasolina? ¿Qué es lo que hacéis todos? Llevar el coche a la gasolinera. Hace unos meses que iba a 2 euros, no, pero lo dejabas ahí tirado, pero obviamente lo que hacemos es lo llevamos a la gasolinera, ¿vale? Esta es otra de las frases que me ha gustado siempre mucho. Nunca dejes que tus emociones te gobiernen, pero siempre déjalas testificar, porque además, os lo aseguro, no tenéis opción. La emoción va a salir. Y funciona de la siguiente manera. Las emociones te dan una información. Si tú eres consciente de que estás teniendo esa información, la llevas por el camino bueno. Como no seas consciente de que tienes esa información, la llevas por el camino malo. Y vamos, primera emoción, la tristeza. Os lo pongo aquí. Cuando uno está triste, cuando pierde algo, ¿vale? ¿Cuál es el camino malo de la tristeza? Pensar en ocasiones cuando habéis perdido algo. Yo siempre en los seminarios hago el ejemplo del móvil. Me compro un móvil, me lo pongo en el bolsillo de atrás y lo pierdo. Al día siguiente, por la mañana, he perdido un móvil, 100 pavos, porque yo no me gasto mucho dinero en los móviles. Pero me compro otro móvil porque no podemos estar sin móviles. Y me lo vuelvo a poner en el bolsillo de atrás y lo vuelvo a perder. ¿Habéis conocido a alguien que tenga tan mala suerte, 2 móviles en 2 días? Y me compro un tercer móvil y lo vuelvo a meter atrás. Y lo vuelvo a perder. Y ya digo, se acabó. No me compro más móviles porque total los voy a perder todos. ¿Para qué? Los 2 mecanismos malos de la tristeza, la victimización y la apatía. ¿Qué es lo que hay que hacer con el móvil cuando has perdido el primero? Ponértelo en otro bolsillo. Fijaros, esto es sencillo, ¿verdad? Fácil. Mirad cómo son las élites, los políticos que nos gobiernan, todos, cómo manejan una emoción de la tristeza. Situación de Cataluña, hace 6 años. La mitad de Cataluña se quiere ir, la otra mitad se quiere quedar. Hay una emoción de tristeza. Mirad cómo resuelven el conflicto. Unos, desde la victimización, España nos mata, España nos roba, y otros desde la apatía, que sean los jueces que lo arreglen. Y eso es lo que nos llega, Eso es lo que nos llega. Una emoción tan sencilla, de primero de GB o como se llame ahora, de saber manejar, que lo que hay que hacer es asumir cambios, por supuesto. Lo que nos está llegando día a día. Pero, por ejemplo, el enfado. Todos nos enfadamos, De decir, ¿cuándo estoy enfadado? Cuando me dicen que no. Así de fácil. Caminos malos del enfado. La rabia, la ira, el rencor o la culpa. Ejemplo real. Virgilio, viniendo de Campos, vivo en Campos, trabajo con Miguel en Son Yasser. Atasco, un atasco. Ahí cuando nos juntamos con los de esa torre, siempre los de mayores siempre hay atasco. Pues esa mañana había un atasco y yo carril izquierdo. Y detrás tenía uno que me empezó a echar las luces y a pitar. Y estaban parados, los dos, todos, parados. Y ¿qué pita? Y luces, pita. Reacción de Virgilio, experto en manejo de emociones, tertuliano, divulgador, psiquiatra. ¿Cómo creéis que reaccionó el Master and Commander de las emociones? Claro, no paré, no miré
el salpicadero, que lo que tenía era enfado, me dejé llevar por la ira. Podría haber sido el rencor, haber dicho, espera, que cuando ande los coches vas a pasar tú, como me llamo yo, Virgilio. O pasas por encima o por debajo, pero tú de aquí no pasas, ¿sí? O podría haber usado la culpa. Me corro al otro lado rápido, ay, perdón. Fijaros, ¿cómo se maneja el enfado? Esto es importante para vuestros chavales, para vosotros, para vuestra vida. ¿Cómo manejo el enfado? Pues poniendo yo los límites. No significa que no me cargue, que esté un fulano echándome las luces y el pito, pero marco yo el límite diciendo, pues mira, chufla, como dicen en mi tierra. Cuando andemos ya andaremos todos, es tu problema, no el mío. Sigo teniendo el enfado, pero lo manejo. El asco, cuando uno se siente rechazado. Conducta, elevado a la máxima expresión, la repugnancia. Esto vale para trabajar en equipos, Conducta correcta, disociarte. Es decir, imaginar que estáis en un trabajo muy bueno, pero los amigos son petardos. Pero el trabajo es muy bueno, el horario es muy bueno, el jefe es muy bueno. Pues me quedo con eso. No me voy a tomar nunca un refresco con mis compañeros ni me voy a ir una noche de cena. Oye, pero me quedo con el trabajo. Quito la parte que a mí me interesa, saco lo que yo puedo y el resto lo quito. Y manejo el asco y el rechazo. El miedo, COVID. Mira, yo tenía residentes de familia con el COVID que en tono jocoso decían, uy, el coordinador de mi PAC iba como un pollo sin cabeza. Cada día cambiaba el protocolo. Ven para acá que te voy a enseñar a manejar el miedo. ¿Qué es lo que no hay que hacer con el miedo? El pánico. ¿Qué hay que hacer? Tomar decisiones. Y si hay que hacer un EPI con bolsas de basura, pues se hace un EPI con bolsas de basura. Y si hay que cambiar el puñetero protocolo 5 veces un día, pues se cambia 5 veces en un día. Porque si no tuviéramos miedo, como digo yo, iríamos chupando con la lengua las barandillas detrás de un COVID. Claro, el miedo es muy potente, nos ayuda a sobrevivir. ¿Vale? La alegría. Ejemplo typical Hispanics, de manejo malo de la alegría, la euforia, lotería de Navidad. Aquí está mi gestora, Polita, que podrá darme fe. Datos del Instituto Nacional de Estadística, el 80% de los que les toca el gordo de Navidad a los 5 años son más pobres. ¿Por qué? Porque me tocan 400.000 pavos y soy el rey del mambo y me doy la vuelta al mundo y soy Bill Gates y monto 3 empresas y me compro un casoplón y doy la vuelta al mundo. Ah, por supuesto, claro, se divorcian la mayoría, claro, luego estás a los 5 años solo y arruinado por un manejo malo de la alegría. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno consigue cosas, que está alegre? Disfrutar de lo que uno tiene. Por último, la sorpresa. Nos he dicho, la película de arriba, Inside Out, es española. Es el mejor manual de gestión emocional. Es para niños, pero es para adultos. Verla, por favor, verla todos. Inside Out, del revés. La sorpresa. Fíjate, cuando uno tiene sorpresa, cuando pasa algo inesperado, ¿qué es lo que no tiene que hacer uno? Pues bloquearse. ¿Qué es lo que hace? Analizar. ¿Qué pasa cuando os dicen algo que no os esperáis? ¿Qué hacen vuestras cejas? Término médico, arco supraciliar. ¿Qué hacéis con las cejas? Fíjate aquí Darwin, que nos echó una mano, tenemos un reflejo neuroevolutivo asociado, incorporado ya de base, y somos tan tontos que ni lo aprovechamos, nos quedamos bloqueados. ¿Sí? Bueno, la otra herramienta que quería que os llevarais es la validación. Os la voy a explicar. ¿Qué es la validación? O la invalidación. Es ir un paso más de la empatía. Es decir, no solamente te comprendo, me pongo en tu lugar, sino que encima te lo digo. Y esto es fundamental porque estamos constantemente invalidando. ¿Cuántos de vosotros le habéis dicho a vuestros niños cuando había hígado en la comida o acelgas, cómetelas, que están muy ricas? ¿O por qué no te comen las acelgas si están tan ricas? Las acelgas están ricas a un niño. O cuando uno llega de trabajar, una guardia de estas que os diga Miguel destrozado, y llegas y dices a tu mujer, qué día he tenido, qué día, yo no sé si puedo con esto. Respuesta de tu mujer, ¿me pasas la sal, por favor? Eso es invalidar por omisión o por acción, que podría ser. ¿Quieres que te cuente yo cómo es mi día? ¿Nos ponemos a llorar todos?
Otra forma de invalidar, por ejemplo, esto el just do it, es decir, si quieres puedes, o no, esto lo haces a propósito, esto lo haces adrede. Estamos invalidando constantemente todo, siempre. Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque la validación te va a hacer entender el problema y a partir de ahí resolver. Hay 6 niveles, esto es lo que hacen básicamente los psicólogos, os los pongo aquí. Bueno, estos son formas de invalidar, que las he dicho, y os voy a decir ya directamente los 6 niveles que hay. ¿Vale? Y tienes que ir escalón a escalón. Lo primero, cuando estés con alguien, dale lo más valioso que tienes, tu tiempo, pero está presente. Lo segundo, que la persona en cuestión sepa lo que te está pasando. Incluso parafrasear, ¿me estás diciendo, Virgilio, que no quieres hacer esto? Vale. Tercer nivel, intentar leer la mente, intentar intuir cómo se siente una persona. Podría ser que estás triste, que estás con miedo, que estás agobiado, que tienes sensación de rechazo, podría ser. Cuarto nivel, validar en términos del pasado. Oye, pues podría ser que lo que te pasó el año pasado, que te atracaron, hace que ahora tengas miedo a salir de casa. Nivel 5. Pensar que la validación no es resolver, la validación es entender. Validar en términos del presente. Y el último nivel, cuando has conseguido totalmente la horizontalidad, hay un ejemplo muy típico. No sé si sabéis mucho de informática, yo sé poco, la verdad. Cuando me tengo que comprar un ordenador siempre pregunto a un amigo. Te preguntarán, ¿verdad?, cuando compran un ordenador. ¿No? Bueno, pero ¿tenéis algún amigo que sabe de ordenadores? Decís, quiero comprarme un ordenador, ¿y qué le decís? ¿Qué te dice el amigo? ¿Cuánto dinero quieres gastarte? Lo primero, vale. Lo segundo, ¿para qué lo quieres? Pues para esto, para esto, para esto. Dice, bueno, pues con lo que tú quieres gastarte y para qué lo quieres, tienes este allí, este otro allá, en MediaMarkt, en Corte Inglés, en Amazon, en el Carrefour. Ve y elige el que te guste. ¿Le hacéis caso? ¿Sí o no? ¿Os compra el ordenador vuestro amigo? No, lo compréis vosotros. Cuando llegas con un paciente, con una persona, con un familiar, con un amigo, a ese nivel, es lo máximo. En psiquiatría es la diferencia cuando se te suicida un paciente, de que te llame la familia y te diga, Virgilio, ayúdanos a pasar esto, a estar delante de un juez. Esa es la diferencia, no hay más. Que hayas llegado a ese punto de validación. Voy a ver si lo habéis entendido. Imaginar que tenéis una amiga que la han atracado aquí en un callejón y la ha pasado fatal. Y ha pasado un año y decís, bueno, la tengo que sacar y os vais a Praga con la amiga de vacaciones. Con un Ryanair, que están los vuelos muy caros, que todo, y cogéis un horario de estos de Ryanair. Total, pues vais pronto por la mañana el viernes y venís el domingo por la noche. Y os lo paséis tan bien, que llega el domingo por la noche y se os ha pasado la hora y está a punto del avión de salir. Entonces cogéis el Google Maps y decís, no, para ir al hotel y coger los papeles, la documentación y luego volver al aeropuerto, está este camino. Entonces vais andando, que si vais por ese camino llegaréis justo, pero llegaréis a coger los papeles y al aeropuerto. Pero de repente hay un callejón oscuro. Vas hablando con la amiga y cuando vas a mitad del callejón tu amiga se ha quedado al principio del callejón. ¿Qué haríais? ¿O qué diríais? Le daría la mano. Voy a hacer un sonido de esto. Eso es resolver el conflicto. Se trata de validar, de entender. Eso es lo que nos han enseñado desde pequeñitos. Eso es lo que nos han programado desde pequeñitos, en la universidad, en los colegios, en la calle, a resolver. No estoy hablando de resolver, estoy hablando de entender. Por eso es una herramienta. Esto es lo que hacen los psicólogos. Espero que no haya muchos psicólogos por aquí, no haya un psiquiatra hablando de psicólogos, pero básicamente esto es lo que hacen, de decir, entender qué es lo que hay. Lo primero, nivel 1. Iríais allí, vuelta, os pondríais delante y estaríais allí. ¿Qué te pasa? Nivel 2. ¿Me estás diciendo qué te pasa, que tienes miedo? Nivel 3, emoción. ¿Podría ser que tienes ese miedo por lo que te pasó el año pasado? Nivel 4,
os acabo de decir, lo que te pasó el año pasado es muy chungo, ¿eh? Nivel 5, y estamos aquí, ahora, en un callejón oscuro. Y vamos a decir la verdad, los callejones oscuros no son bonitos. En la Lonely Planet no hay ningún apartado que ponga mejores callejones oscuros de Madrid, o de Praga, o de Madrid. Son malos porque sí. ¿Sí? Fijaros todo lo que estamos haciendo. Nivel 6, confías en mí. Pero claro, tienes que hacer todos esos pasos. Si llegas y le dices, que es lo que nos sale a todos, venga, ven, que si viene alguien le metemos, vamos, que no, pero el avión no lo perdemos, vamos, o te subes encima que yo puedo con todo, y si viene alguien me lo como. Es lo que nos enseña. Sobre todo en adicción es una de las cosas que hemos aprendido, tienes que validar. Validar no significa estar de acuerdo. Yo tengo un paciente alcohólico, 10 años sin consumir, que le han echado del trabajo real, la mujer le ha dejado, ya tengo que ir a pedir un viso de estudiantes, y una noche dijo, me voy a emborrachar. Lo entiendo, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Y a partir de ahí puedes construir para poder sacarlo. ¿Sí? Bueno, voy directamente ya a... Este es interesante, el test para el tema de la adicción a las compras. El 95% salimos con una compra del fan, os recuerdo. Si tenéis 2 puntos sería para mirárselo. ¿Crees que puedes tener problemas con las compras? ¿Te sientes culpable si has comprado o has gastado mucho? ¿Has intentado dejar de comprar y no lo has conseguido? ¿Sueles usar créditos o préstamos para comprar o pagar deudas? ¿Intentas ocultar o engañar ese dinero? Si tenéis 2 puntos, pues bueno, ya la cosa empieza a ponerse interesante. ¿Vale? La presentación la tiene Magela, a todo el mundo que te la pida se la puedes dar, no hay copyright, es decir que no, prefiero estar con vosotros a hablar y comentaros varias cosas. Tema de las adicciones tecnológicas. Tema de adicciones tecnológicas. Varias cosas. Ahora se ha puesto muy de moda la nomofobia, no puede estar sin un móvil, no sé si lo has visto, pero bueno, es que hay nombres para todo. El vampiring, que es usar el móvil por la noche y no dormir y perder horas como había otro, la ningunofobia. ¿Y qué es eso? Pues estar con el móvil mientras alguien te está hablando, no hacerle ni puñetero caso. Eso lo habéis hecho alguna vez, es decir, el smoothing. ¿Qué es el moving? Pues estar haciendo varias cosas a la vez con el móvil. Estás haciendo esto, y estoy viendo el WhatsApp, y estoy haciendo esto, o lo otro, o lo otro. Es decir, todo está yo metido. Fundamental es la relación. Mira, siempre hay un ejemplo que explican de Juan y de John. Es un clásico que explican en los seminarios, real. Juan carnicero, John programador de videojuegos de World of Warcraft. Es decir, los dos usaban las mismas horas internet. Las mismas, 6 horas y media cada día. ¿Cómo evolucionaron? Pues fíjate, John vivía en San Francisco, se metió en un congreso que yo no sabía, de juego, de estos de World of Warcraft, y conoció a una chica que también estaba en lo mismo, se casaron, acabó sus estudios y acabó siendo programador para el juego. Tiene una vida totalmente plena, sí que todo circula con su mujer en relación al juego. Juan carnicero empezó a dejar de ir por las tardes a la carnicería, empezó a dejar de ir por las mañanas, acabó quebrando la carnicería, acabó divorciándose y acabó suicidándose. Las mismas horas de estar frente al ordenador. Por eso, muchas veces, más que la cantidad, que es importante, sobre todo es el tipo de relación que establecemos con la herramienta en sí. Esto hay de todo, y si lo veis, generalmente antes de los 4 años no tiene que haber ninguna tableta, ninguna pantalla en los niños, por el propio desarrollo neurobiológico. De los 4 a 5 años, media hora, 5 o 6 años se podría aumentar hasta 1 hora, y en adelante, hora y media entre semana y 2 horas máximo el fin de semana. Eso es lo que dicen un poco las guías y los cánones. Luego al final es como todo, hoy en día estudian, sí que como recomendación en general, tener en cuenta esto como padres. Desde pequeñitos adiestramos, no te acerques a un desconocido, no hables con un desconocido. En mis tiempos, no cojas un caramelo, porque creíamos, o las madres creían que la droga la regalaban, los caramelos, nos daban y la regalaban, pero era así. Es decir, y nos tenían totalmente instruidos. Hoy en día, y de alguna forma seguimos haciéndolo con nuestros hijos, pero sin embargo, a la hora del internet es una ventana totalmente abierta a
cualquier tipo de extraño y a cualquier tipo de conducta. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y en eso, y ahí sí que tenemos que hacer un trabajo doble, somos analógicos todos, tenemos que formarnos y tenemos que saber dentro de ellos. Hay una diapo aquí que me gusta mucho, de decir un poco cómo hacer, y acabo con ella. Esta es la que de decir cómo con las TIC, cómo hacer con ellos, de decir, en las comidas, por supuesto, fuera, es decir, no, pero bajo ningún concepto, ¿vale? Establecer un horario. Dentro de la TIC, integrar la tecnología. Hay una página que es muy interesante, es pantallasamigas.net, que hay juegos educativos que se puede hacer. Es decir, bueno, si al final está el demonio, pero por lo menos, oye, alíate con él. De los juegos de los niños de 5 o 6 años, que use el tocaboca, de decir que va a aumentar la distractibilidad. El Minecraft juega con él y construye. Es decir, y todos esos consejos os lo van a decir en esta pantalla, que es para poder decir, dentro de lo malo, es decir, poder sobrellevarlo. Y luego, en casos extremos, os he puesto aquí, bueno, mi correo electrónico es, por si alguien quiere la charla, es vtraid, traid, como traído pero sin la o, @hsll.es, hospitalsonyasser.es. Si alguien está interesado en la charla, me mandáis un correo y yo la reenvío, o a través de MAGE, de la asociación la tenéis, ¿no? Pensar que de alguna forma, decir, el Internet es algo que ha venido para quedarse, de todas las TIC, y vamos a tener que saber o aprender a saber convivir con ello. Y es una herramienta que no es mala, de decir, pero hay que saber usarla, ¿vale? Y que la primera forma para saber usarla precisamente es que nosotros aprendamos a dominarla. No tiene ningún sentido, porque si no te la pueden hacer, un adolescente te puede hackear, te puede hacer, y en eso sí que tenemos la responsabilidad, como os digo antes, de formarnos, ¿vale? Esto es incluso un contrato en casos extremos. Yo estoy hablando ya de casos de chavales que están 7 o 8 horas al día, que estamos viendo en ciber. No llegamos a los japoneses, al Ikikimori, que están encerrados y aún ha habido casos de muertes por inanición. Es decir, pero estamos hablando de cosas serias, 6-7 horas al día, metidos en ciber. Es decir, que llegamos a usar, por ejemplo, contratos al final, en la democracia, que es la educación, y podemos llegar con ellos. Conclusiones. Esta me encanta, esta frase: donde reina la hormona no manda la neurona. Más vale una imagen que 1000 palabras. Por favor, no hagáis como hacían los médicos hace 10 años fumando, que tiene que dejar de fumar, Juanito, que tienes hipertensión, y el médico fumando. Es decir, que eso pasaba por lo mismo. No digáis, oye, que dejes el móvil y estés tú con el móvil. Hay un refrán que dice, vale más una imagen que 1000 palabras. Por favor, la imagen, ¿vale? Eso es fundamental. No evitar las responsabilidades, por supuesto, los límites siempre claros. Cuidado, o al revés, madre sobreprotectora, padre usante, o padre sobreprotector tipo helicóptero, madre ausente, los dos, y luego valida, y después resuelve. 5 minutos, 10 minutos, todo el tiempo que queráis. Dudas, preguntas que tengáis. Ya sabía que me iba a enrollar y que me iba a faltar mucho tiempo, siempre me pasa. Pero bueno, si tenéis alguna duda, pregunta, la hablamos, y yo humildemente desde mi conocimiento os intento echar un cable. Sí, yo quería preguntar, más que preguntar, primero decir que con este panorama que tenemos por delante tan impresionante, si no se podía llegar de alguna manera a los políticos, que en realidad son los que dirigen el cotarro, de personas criterio como ustedes, con criterio, para que, no sé, todas estas cosas que están pasando, pues hacérselas llegar para que cambie, porque es que vemos que vamos a peor. Esto por una parte. Y luego la otra pregunta que quería hacer es si puede dar algún consejo a los padres o familiares de estas personas, que la verdad es que se sufre mucho cuando tienes en la familia alguien así, o alguien con depresión, o en fin. ¿Cómo, no sé, un par de consejos para sobrellevar este tipo de problemas para los que estamos acá? Vale. La primera pregunta, si nos hicieran caso. No voy a entrar en polémicas con la nueva ley de reasignación de sexo, pero se calcula, los psiquiatras, que el 50% de la gente se echa para atrás.
Y eso es un drama. Yo lo he vivido con pacientes míos y se les dijo, pero no se nos hace caso, ni en eso ni en nada. Que se arrepentían. Se arrepentían. Pero bueno, os pongo ese ejemplo como muchos, de decir, a ver, las cosas, esto es como la vía del tren, hasta que no pillan uno ponen la barrera, pues esto es lo mismo, con psiquiatría es igual, cuando pasan 2 o 3 cosas, cuando se empiezan a dar recursos, y en todo este tipo de cosas, en adicciones ahora se ha puesto, decir, pero por desgracia es así, ¿no? Los comités técnicos ahora van a sacar un plan de salud mental, del bienestar emocional, pero al final todo se queda en palabras, no en cosas. Y yo es una cosa que me indigna mucho, los políticos en general, es decir, no hablo porque no, si os pusiera a contar cosas, pues es que no puedo, es decir, pero cosas que además rozan la prevaricación, pero bueno, de decir, es lo que hay. Ojalá se dejaran asesorar por técnicos, de verdad, por gente, por comisiones, por sociedades, de decir, que fueran independientes, que son independientes, son apolíticas. Pero no es así, es una desgracia, pero no es así. Claro, luego al final cuando viene el problema es como todo, como los americanos cuando vieron el problema con los opiáceos, lo están teniendo ahora, cuando les viene la bola encima, les rompen la cara, pues todos a correr. Pero esto es así, el ser humano somos así, y los que nos gobiernan también. Y ya te digo que no tengo muy buena consideración a nivel cognitivo y prefrontal de los políticos, por cómo manejan sus emociones, no me han demostrado mucha capacidad de resolución. Esto que os ponía los coping, la capacidad de enfrentarse a situaciones de fastidiadas en la vida, pues muchos usan evitación, precisamente igual que hacen los chavales que consumen. Consejos, mira, 2. Centraros en qué es lo que ha generado, en intentar entender primero el problema. ¿Por qué ese chaval tuyo está 5 horas? ¿Por qué? Puede ser un déficit de personalidad, la introspección, esa timidez, esa dificultad que tiene de relaciones. Pensar el por qué. Y luego esto es como cualquier adicción. ¿Qué le diréis a alguien que fuma? Le diréis, no fumes, te encierro en una habitación. ¿A que no? No tendría sentido. ¿Fuma aquí alguien o no? Nadie, no fuma ya nadie. Nadie. Digo yo, ya no queda nadie. Me voy a fumar ponente. Si a mí me dicen que no fumes, Virgilio sí que trae proyecto, hombre. Yo cuando estaba en Madrid y llevaba el programa de sanitación tabáquica, yo y el médico de drogas, y teníamos el paquete aquí, ahí me pueden contar la historia hasta que yo no decida fumar o intenten convencerme de que no fumar es bueno, ya me pueden contar la historia 1000 veces. Como dicen, no cojas internet que es malo. No, hablar de sexo, explicar la sexualidad, que no tengan que ver una película pornográfica 70% de los vídeos de violencia para entender o explicar qué es la sexualidad. Hablar con los chavales que no son, están en un periodo como digo yo, de actualización de su software, pero no son oligofrénicos, les falta un poco de frontal, sí, pero ya lo cogerán, todos lo hemos pasado. Habla con ellos, valídales, entiéndeles, no vayas a resolver el problema. No, ven, que nos vamos, que perdemos el avión. No, párate, estate con él, refléjale, porque piensa, si yo tengo delante una persona que me dedica su tiempo, que sabe lo que me pasa, que se preocupa por cómo me siento, que además lo pone en contexto con mi cosa y con mi vida, que lo pone en contexto con la situación actual, y que la relación es horizontal para buscar ayudas, para comprarme el ordenador, a partir de ahí igual te doy la mano, intento salir de esto, que es la validación, lo que estamos hablando. Y si encima me enseña a manejar mis emociones de rabia, y no es como el Virgilio, el Master and Commander, que hace así cuando le pitan, ganaremos mucho más. La entrevista motivacional en drogas es esto, en adicciones, ponerte a nivel del paciente. Antiguamente no, yo era el sheriff, que me trae un paciente. No, tú tienes que dejar de fumar, de beber, de jugar, de todo, ya está, porque lo digo yo. Después de años de fracaso nos entendimos que lo único que podemos hacer es ponernos a nivel. Y si alguien está precontemplativo, pues mi siguiente paso es cogerle de la mano y que pase al punto contemplativo. Bueno, ahora, antes ni te lo planteabas, ahora te lo planteas, vale, un éxito, ya tenemos el primer paso hecho, te lo planteas. Una vez que te lo planteas, oye, en algún momento tenemos que igual intentarlo, vale, Virgilio, que lo intentamos, siguiente paso, de la mano los dos, lo vamos a intentar. Siguiente paso, diseño, diseñamos el plan, vale. Siguiente paso, prevención de recaídas, porque hay recaídas en cualquier conducta adictiva. Dejar el tabaco son 9 intentos, dar esta vuelta. Y no hay que verlo como un fracaso, sino como parte del proceso.
Y eso es lo que hay que hacer con cualquier tipo de adicción. Coger de la mano, validar y ir subiendo un escalón tras otro con él. Eso se llama entrevista motivacional. Definida muy burda, pero sería eso básicamente. Estar a nivel del otro. No puedes estar asimétrico, yo arriba y tú abajo. Yo soy tu padre porque lo digo yo. No vas a ver internet, ni vas a hacer esto. Es el síntoma, la causa, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Para que tu chaval tenga 3 horas cada día viendo porno. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a buscar la solución. No, vamos a centrarnos en el problema, en el coping que hablamos, no en la emoción. No vamos a evitar, no, esto, quito el internet, el Orange, el Vodafone y su madre y lo que he hecho, aquí no entra internet en la vida. Más en casa, no. Ni a través de la preocupación, no. Vamos a buscar la solución al problema. Busquemos. Eso es. Más preguntas. Yo solo agradezco haber tenido la oportunidad de poder estar aquí, no te conocía, pero me ha encantado. Y quería con una pregunta por curiosidad. Si hay estadísticas sobre qué país del mundo pues hay menos problemas en salud mental? Donde no se mide. Es así, esto es así, las estadísticas si las mides las sacas, si no, no las sacas, es así. ¿Cuál es el país? Me te diría Bután. No tiene que ver con el nivel socioeconómico, porque dices, sí, Finlandia es el país. Finlandia tiene la mayor tasa de suicidios del mundo por el tema de la noche, de la melatonina y todo este tema. Es decir, ¿cuál es el país que se encuentra mejor y es más honesto? Seguramente, pues seguramente pueda ser Bután. Salía tampoco se mide nada. Y si habéis ido a Bután alguna vez, entráis en paquetes, no puedes ir por ahí como tú quieras, ¿sabes? Y tampoco sabes las historias. Es decir, es verdad que hay patologías inherentes a las sociedades nuestras. No hay anorexia en Kenia, por ejemplo. No hay. Ni trastorno límite de la personalidad en Sudán. Bastante tienen con evitar volver a ser abusadas. De decir, como para plantearse que si el EDMR con el dedito, que si el trauma con sobrevivir. ¿Qué? Allí no existen esas patologías. Allí dicen, aquí que vomitas la comida. Habéis estado en África, alguno. Y explicarle, decir, que ¿cómo que allí? Que en España se meten los dedos después de comer. Todo. Entonces, es todo muy relativo. De decir, seguramente cuanto más niveles de desarrollo, más niveles de neurosis. Sabéis que la mejor definición de neurosis es el arte de amargarse la vida. Es así. Y cuanto más cosas tenemos y cambios estructurales que está haciendo, pues más patologías. Es decir, bueno, ahora, cuando yo llegué a la isla, habíamos 6 psiquiatras en Son Jazz, ahora somos 18. Tenemos mejores condiciones, bueno, cuando yo en mi casa solo había una tele. Ahora vas y dices, coño, es que te dice el crío, no, es que yo quiero una tele también en la habitación. Vas a cualquier casa. Había datos de, por ejemplo, pues que en viviendas con dificultades económicas, el 70% tenían 2 o más teles. Y no podían pagarlas, y tenían 3 teles de media, por ejemplo. Y nos hemos criado todos con una tele, con el UHF y el UHF. Hoy en día le das al Netflix y ¿qué veo? Pues lo que quieren. Porque te ponen ya a nivel de concordancia lo más visto y todo el mundo ya, pues esto, vemos lo que quieren. Y ya os digo que en el metaverso te da telita. Cuando me creen mi realidad virtual, atrás. Y esté encerrado. Nos quejamos de estar confinados y nos están cada vez embruteciendo más y aislando más. Dime. Es una pregunta relativa más bien a un futuro. Yo he pasado lo que es conocer la toxicomanía, la adicción al alcohol, al sexo. ¿Qué pasa? Que ahora, como programa de baja exigencia y mínimo, tenemos la metadona. Y con esto no consigo ver, bueno, ¿cuál será el mínimo? No sé si me entiendes. ¿Cuál será el mínimo de esta adicción, de esta conducta adictiva, ¿no? hacia las nuevas tecnologías? Yo digo, hemos llegado a la metadona. Para mí, en mi ejemplo, era como lo último. La metadona era no. Hoy en día es cuando no la metadona. Vamos a luchar por proyecto, hombre, vamos con una entrevista motivacional, vamos en eso. Si no tengo esto, que al menos pues no entra en conductas hacia uno mismo, eliminamos la sobredosis, ¿vale? Pero ¿y cuál será la respuesta cuando no tenga a un chaval que ahora tiene 16 años, estáis trabajando, nosotros trabajamos en el penitenciario, vemos todos los casos, no tanto como conductas adictivas
pero mi hija no sabe, es un crack, es que todo es un refuerzo positivo, al que maneja bien la nueva tecnología. Sí, bueno. Antes, la droga la identificábamos como una conducta de riesgo. El alcohol, entre comillas, también, depende del gobierno, pues motiva más o motiva menos hacia el consumo. Pero las nuevas tecnologías es que están súper bien reconocidas y valoradas. Y bueno, ser un crack, hay una demanda en Estados Unidos de 117 colegios contra TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y ¿cuál me dejo? TikTok, YouTube y Facebook, de 117 colegios, no por la plataforma en sí, sino por los mecanismos que usan para enganchar a la gente, que son tres, la personalización, la reciprocidad y luego el refuerzo intermitente, que este es el peor de los refuerzos que puede haber en el mundo, es las máquinas tragaperras. No sé si habéis hecho alguna vez una moneda en una máquina tragaperras. Y esto funciona así. ¿Os habéis preguntado por qué una máquina tragaperras la bandeja es metálica? ¿Por qué solo da monedas y no billetes de 100 euros? ¿Por qué hay ese sonido y esas luces? Porque te condiciona todos los sentidos cuando te toca. Como echéis una puñetera moneda y os toque una máquina tragaperras, estáis apañados. Apañados. Porque vais a volver a echar y por vuestro hipocampo dice, uy, moneda, premio. Y encima premio condicionado por todos los sentidos, Pues esto, luego sigues echando, si nunca tocaran, no se engancharía jamás nadie, pero tocan a veces. Esto es la triste realidad de las relaciones muchas veces de abuso y de maltrato con este tipo de refuerzo. La de cal y las 20 o al revés, las 20 de cal y una de arena. Y con esto juegan muchas veces los abusadores y los maltratadores con este refuerzo, que es el más potente de todos. Pues este es el que usan. Lo usan y además lo personalizan y te salen los puntitos y ahora este contacto tuyo de correo se ha añadido al Instagram, ahora este otro, están constantemente individualizados, por supuesto, para ti, de decir, porque te tienen controlado por todo lo que buscan. Y si no, comprar algo por internet y ya veréis cómo os dan la tabarra con anuncios y dice, pero si yo, si solo he hecho una búsqueda por Google y todos los días me traen colchones, ahora y salen colchones en el periódico, ¿qué coño pasa aquí? Digo, pensarlo. Por cierto, poner una pegatina en las cámaras, ya. Una pegatina en la cámara y no es un ataque, un exacerbo paranoide, pero por si acaso, es decir, no cuesta nada poner una pegatina, un post-it en la cámara del ordenador, ¿vale? Que bueno, aparte trabajo en Espinaret, soy psiquiatra de Espinaret y es terrible, la cárcel de los críos, vamos, de decir, porque con Miguel vamos una vez allí que son y es lo que dices tú, ¿cuál va a ser el mínimo? No lo sé, decir, pero tiene muy mala pinta, sobre todo hacia lo que va evolucionando esto del metaverso y todo esto que cada vez nos van metiendo y encerrando cada vez más. Yo soy bastante pesimista, fíjate, en este sentido. Es decir, se están perdiendo valores y una serie de cosas que creo que son fundamentales en la vida del ser humano y la gente no se está dando cuenta, pero bueno. Yo quería preguntar una cosa. Hasta ahora había oído que el suicidio es muy contagoso y que entonces los periodistas, por ejemplo, tenían un caso de silencio de no informar mucho de los suicidios. Solo los super famosos a los que transmitieron. Y desde hace, todos los días, o sea, hicieron un suicidio infantil, adolescentes, es recurrente. Sí, no es contagioso, eso es un mito. Realmente hablar de suicidio ayuda a salvar vidas. Ayuda. Y ayuda a que busquen ayuda. De decir, generalmente aproximadamente un 70% de la gente que se suicida 10-15 días antes está en contacto con un médico. De decir, el suicidio es una cosa que requiere, aunque no lo vayáis a creer, una valentía enorme, el decidir suicidarse. De hecho, cuando ponemos un antidepresivo, hay un periodo, aproximadamente la segunda, tercera semana, que es muy peligrosa, porque cuando alguien está depresivo no tiene fuerza ni para suicidarse, ni energía. Pero esa segunda semana, tercera semana, empieza a recuperar energía. No está bien cognitivamente, no está bien de la depresión, pero sí que tiene energía. Y ese es el periodo ventana en el cual incluso con antidepresivos se pueden suicidar. De hecho, hay una polémica que los antidepresivos inducen al suicidio. No inducen, forma parte del propio desarrollo neuroevolutivo de lo que es la depresión. De decir, pero ayuda el hablar de suicidio y quitar los tabús, porque mucha gente no busca ayuda.
Es decir, otra cosa es el tema de toda la parafernalia, la fantasía y el carnaval tecnológico, que una youtuber dice que se va a morir, pues ya está, pero esto es como forma parte del juego de la sociedad actual, como el tema de todo, una youtuber que dice pues me voy a suicidar dentro de 20 días, o los efectos llamada, como de la ballena azul, no sé si os acordaréis, hace unos años que la gente se cortaba entre los jóvenes, pero eso es una cuestión más de estructura, de personalidad, de pertenencia a grupo, de sentirse, y con un tipo de trastorno psiquiátrico, que es el trastorno borderline, de personalidad, pero hablar del suicidio ayuda, por supuesto que ayuda. En Baleares tenemos un observatorio del suicidio que es pionero, en cada hospital hay una unidad de prevención del suicidio que está compuesta por un psiquiatra, una psicóloga, una enfermera especialista en salud mental, que los atienden durante 3-6 meses cada semana, es decir, ayuda. Lo que pasa es que hoy en día es verdad que se tolera mucho menos, es muy frágil la sociedad, y la estructura familiar es una de las cosas realmente que ayudaba a sostener, pero no la estructura familiar, la estructura social. Tú antes al vecino era alguien de tu familia y pasaba y te contaba sus problemas, tú los suyos. Oye, hoy en día que se ponga tu crío malo, a ver quién se lo deja al vecino de enfrente, ¿no? Eso no pasa hoy. Yo me he criado en un pueblo toda la vida, y en Huesca y en Teruel, es decir, y si un día se ponía malo y estaba mi madre, pues se quedaba mi madre con los críos de la vecina o yo con los de la... Y no pasó absolutamente nada, había toda una red social. Hoy en día estamos solos. Es triste, pero cuanto justo más conectamos estamos más aislados, todos de todos nosotros. Resulta que puedo hablar con mis parientes de Chile, pero no queda tomar un café con el vecino de enfrente, ¿sabes? Y es una pena. Y todo esto acaba repercutiendo en actitudes, pues por ejemplo, con el tema del suicidio. El principal predictor para el suicidio es la desesperanza, ¿eh? Eso tenerlo claro. Si alguien ha perdido la esperanza y la ilusión, ahí sí que se pongan las orejas así. Y hoy en día estamos. Más preguntas. Pero todo esto puede ir a peor, o volver aquí para atrás y volver Si hubiera gente involucrada como vosotros, que lo quieran saber, aprender, educar el carácter, de decir, seguramente, supongo que la cosa iría mejor. El problema es que hoy en día la sociedad está como está, y es una pena. Es decir, yo insisto, es decir, que la gente solo es... Fíjate, estaba pensando el otro día cómo cosas, por ejemplo, el fútbol ha dejado de tener interés, ¿sabes? Porque no es inmediato. Es decir, y se las están buscando los clubes de fútbol para intentar que vuelva a ser atractivo, porque la gente ya no quieren a estos haciendo el circo, como se llaman ahora la King League, que se ponen disfraces y todo, hacer el mono. Es decir, pero cosas... Es la inmediatez constante, el estímulo constante, la dopamina en el momento, ¿sabes? Y cada vez vamos más a eso, por desgracia. Entonces, lo que está claro que esto hay que cambiarlo desde el nivel educativo, eso está claro. Es decir, si no entramos en la base esta de los jóvenes, es decir, es complicado luego cambiar las cosas. Y luego, bueno, es como todo, es decir, está como está el sistema, no hay pactos de Estado por el sistema educativo, funciona como funciona, se prioriza. Ahora hay un intento en que se basen las competencias y no tanto en la memoria, en las capacidades y habilidades. Yo personalmente soy bastante pesimista, es un lapsus. Sí. Optimista en el sentido de que va a tener mucho trabajo, demasiado. Estamos teniendo, demasiado de verdad. Los de infantil están ahora mismo totalmente saturados. Si habláis con cualquier compañero, sí. Yo creo que está muy generalizado, o sea, no sé la comparación, no sé hasta qué punto, pero por ejemplo con la juventud, que la juventud estupenda, el alcohol, sí. O sea, el salir, tiene que hacer la previa. Sí, sí. Y la previa es meterse copas, sí. copas y copas, y copas, pero es que estáis, pero qué necesidad de sí. Cuando te juntas con unos sí, amigos, sí. Sí, no, pero es que estáis los una la vida. Sí, sí. Yo al final compro el alcohol, porque digo, bueno, prefiero que se metan una cosa que no sea... Sí, 65%. A beber, luego ya salimos, ¿no? Claro, es decir, todos los niveles. pero ahí está. Claro, claro. Sí, sí, o el tardeo de los padres que se juntan con los hijos y todos juntos, chichipiruli. Es decir, claro.
lo que hay que preguntarse es por qué necesitan evadirse, por qué necesitan, qué carencias, qué dificultades tienen para decir, tener que consumir y salir o quitarse, es decir, ponerse esa careta, decir, y eso es lo que hay que trabajar realmente. Al final les digo, si no sois vosotros, al final cuando tú coges el no eres tú. Es fundamental, y esto en drogas, el tema de las relaciones, de las juntas, de las actividades que hacen, es decir, el deporte, hay una serie de cosas, volver a la corporalidad otra vez, que se llama, es fundamental en la vida, de decir, y no el todo aquí y ahora. Y eso es fundamental en la crianza, es decir, el saber educar una serie de valores y una serie de actividades, hacer cosas con los críos, decir, no dejarlo, no, ves allí, no, eso es nuestra responsabilidad como padres. Y hoy en día que se planifica todo, cuando quieres tener tu hijo, todo, luego no puede ser que lo dejes con la nana y que te lo cuide y tenerlo tú. Yo por eso no me dedico a psiquiatría infantil, lo dejé en Madrid porque eran 5 peleas por día con los padres. Digo, ya esto no puedo dedicar toda la vida, no estar peleándome todo el día con los padres, de decir, yo podría contar casos, vamos, digo, ya esto no me voy a dedicar nunca a psiquiatría infantil, porque es que es pelearte, porque tienes que cambiar toda la estructura familiar y la gente lo vive muy mal, pues como en el colegio, es que ha suspendido a mi niño, no, señora, ha suspendido a su niño, pues esto es lo mismo, es que no, me está diciendo que yo tengo la culpa, no, es que, pues esto es lo mismo, y hay que cambiar la base.